7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con un reconocido jurista, el doctor Hernán Pérez Luz, quien fuera hasta los meses atrás representante del Ecuador ante las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Anoche, precisamente en esta capital, respondió inquietudes respecto de la experiencia que tuviera en este alto organismo de las Naciones Unidas. Precisamente él llegó a las Naciones Unidas luego de antecedentes muy valiosos de representación del Ecuador. Leopoldo Benítez Vinuesa, el propio ex canciller y ex alto comisionado, el primer alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas en la década de los 90, el doctor José Ayala Lazo. Vino a representarle al Ecuador, estuvo muy activo. Anoche contaba cómo visitaron el África y algunos sectores que tienen conflictos, y resumía la importancia de la presencia del Ecuador para aportar y enfrentar, como el conflicto Rusia-Ucrania, el tema de la Franja de Gaza, tema de Corea del Norte y también la relación entre la República Popular de China y la República en Taiwán. Recordaba la forma como se enfrenta desde las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad estos conflictos que no son solo militares, sino también culturales. El caso de Rusia y Ucrania, que es otro de los conflictos importantes que se ha tenido que afrontar durante los últimos años. Y decía que penosamente se intenta hoy, hay una corriente en el mundo de tratar de socavar el proyecto de la democracia, la institucionalidad, las libertades, el modelo liberal de un país, de una democracia en donde se respetan a las instituciones, se respetan las libertades, se respetan los derechos humanos. Penosamente decía, hay una corriente en el mundo de ideologización que se ha reflejado en América Latina con la llegada del coronel Hugo Chávez en el año 99 y que proscribió la democracia, las libertades, el respeto a los derechos humanos, que se ha reflejado en la salida de más de 7 millones de venezolanos. Y segundo, en el control absoluto del poder de la revolución bolivariana, que ha dejado un saldo absolutamente negativo. Más pobreza, más miseria, con una realidad equivalente al Ecuador, para tener idea, de un salario de entre 4 y 8 dólares, lo cual representa una situación extremadamente compleja lo que viven los venezolanos, y por eso la diáspora, la salida de venezolanos huyendo. Bien, queremos saludar al reconocido jurista ecuatoriano, el doctor Hernán Pérez Luz, quien tuvo la digna representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Escuchamos con mucho respeto y detenimiento la evaluación que hizo el doctor Hernán Pérez Luz. Quisiera empezar, ¿cómo resumiría su presencia en el Consejo de Seguridad cuando decía que hay conflictos en el mundo, Rusia, Ucrania, Franja de Gaza, Corea del Norte, China, Taiwán, entre otros, que no son solo militares, sino también culturales? ¿Cómo explicar eso, doctor Hernán Pérez Luz? Buen día. Gracias por la invitación, estimado. Efectivamente, la situación en el escenario internacional se ha vuelto extremadamente compleja, y
yo creo y hay importante que en el país estemos al tanto de esta situación, porque me parece que tarde o temprano el Ecuador va a tener, va a comenzar a sufrir los efectos de estas confrontaciones. De alguna manera ya se lo ha sufrido con el tema de Ucrania. Los precios de ciertos productos agrícolas a nivel mundial se han disparado, etcétera. Pero concretándonos a la pregunta, bueno, la Cancillería, el gobierno tenía una línea de conducta que más o menos se siguió. Básicamente el respeto a las normas del derecho internacional, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. No fue fácil el trabajo, fue bastante complejo, muy intenso. Tuve que presidir varias comisiones de trabajo, una de ellas que tiene que ver con la proliferación de armas nucleares y químicas a nivel mundial. Eso me demandó de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Como yo dije ayer, afortunadamente había un equipo de trabajo en la misión de Nueva York de primera categoría, de gran formación, y eso me facilitó bastante las labores. Bueno, nosotros condujimos el Ecuador en base a principios, básicamente. Los principios, sobre todo para los países en desarrollo, países de menor peso político, militar, como en el caso de Ecuador, de África, etcétera, si usted si quiere, es básicamente nuestro refugio. El defender principios de relaciones internacionales y de derecho internacional es lo que nos da una cierta fortaleza a países como el nuestro. Y eso es lo que procuré hacer durante el tiempo que estuve al frente de esa embajada. Le escuchamos, doctor Hernán Pérez Luz. ¿Cuánto amenaza en medio de estos conflictos las intenciones de socavar al proyecto liberal de democracia, de respeto a la institucionalidad, a las libertades, a los derechos humanos? Es bastante grave, Miguel, muy grave. Yo creo que es probablemente, vea, hay varias teorías sobre los conflictos militares, pero yo creo que en esencia quienes piensan como yo que las confrontaciones, gran parte de las confrontaciones que se dan en la historia es alrededor de principios. Van a pensar mucho que no es así, que es simplemente por anexión territorial o que hay factores económicos. Yo creo que no. Las confrontaciones se dan por principios, es decir, el vencedor va a imponer principios de convivencia, principios de vida, principios de cómo funcionan las sociedades, etcétera. Y esa es la historia de la humanidad, digamos. Y hoy en día hay unos principios que están en choque, principios de las libertades, de las democracias, contra potencias hegemónicas y no hegemónicas que buscan imponer una forma de vida, un sistema del cual poco se sabe, pero lo único que sabemos es que son sistemas autocráticos. Y básicamente esa es la confrontación que estamos abocándonos poco a poco, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, por ponerle un ejemplo, fue básicamente un enfrentamiento entre las democracias liberales y el fascismo y el nazismo. Era un problema de principios, más allá que obviamente había factores económicos en juego, obviamente, no lo voy a negar, pero lo que quiero decir es eso, ¿no? De que estábamos ahí abocados a esa situación. Doctor Hernán Pérez Luz, usted mencionaba que también constituye un hecho negativo la ideologización en América Latina con la llegada de Hugo Chávez allá por el año 99, y ver ahora que hasta los presidentes se insultan públicamente. Sí, Miguel. Yo creo que ese es uno de los graves daños que nos causó el socialismo del siglo XXI, el arribo del señor Chávez en Venezuela. Se generó una suerte de traspolación ideológica hacia las relaciones internacionales, cosa que de alguna manera, no lo voy a negar que no tienen un peso evidente, pero no a los extremos que se llegó, en la que quienes no comulgaban con el socialismo del siglo XXI prácticamente
eran países que eran pues parias, digamos, ¿no? Y se forma esta suerte de alianza internacional o regional alrededor de la figura de Chávez. Es lo que nos ha, lo que nos, y de allí viene un fraccionamiento de las relaciones intrarregionales, digamos, ¿no? Y que esto debilita mucho, ha debilitado muchísimo a América Latina. Fíjense la manera como realmente ya pasa hasta casi de lo cómico, ¿no? En otras partes del mundo ver a una presidentes de América Latina insultándose, diciéndose soeces entre ellos, cosa que realmente de lado y lado, ¿no? De izquierda, de derecha, populismo, queriendo pues cada uno imponer una supuestamente tras llevar a la llevar este sistema populista muy propio de América Latina al plano de las relaciones internacionales. Eso nos ha hecho mucho daño en América Latina. Ahora, esta polarización que se advierte especialmente en la región impide los acuerdos a los que debiera llegarse en la región, luchar de manera unida y no dividido. Yo diría que más de manera unida, coordinada, al menos. No pidamos algo imposible. Vea, en la época, el episodio del experimento, si quiere usted llamarlo así, del grupo de Río, liderado por Cardoso en Brasil y de Lagos en Chile, fue un capítulo interesante en las relaciones de América Latina. Había una voz, había una coordinación, había un trabajo común. Tanto Washington como Moscú, como Londres, conocían que América Latina se podía conversar, se podía coordinar. Hoy en día eso no lo vemos. Vemos es una fragmentación, una disputas permanentes, unas situaciones extremadamente muy complejas que debilita, como le explicaba, nuestras posiciones a nivel internacional. ¿Y cómo le ve al Ecuador el doctor Hernán Pérez Luz cuando, como decía ayer, los principios no se negocian y hay teorías conspirativas? Bueno, en el plano internacional, pues el país está abocado, estamos de alguna manera absorbidos con la relación de México, que se ha deteriorado evidentemente a raíz de los episodios que ya son de conocimiento público. Esa situación nos no digo ensombrecer, pero sí va a consumir un poco o distraer un poco el desarrollo de una política exterior, ¿no? Sí. Usted dijo un tema importante ayer, que es un denominador común en la región. Falta de educación. ¿Cómo lograr cambios? Porque una sociedad, un país sin una educación de calidad, ¿cómo hay experimentos en el mundo, países que fueron como Haití, el caso Singapur, y que mejoraron la educación y hoy exportan know-how, exportan conocimiento? ¿Cuánto juega una buena educación en un país? Muchísimo, muchísimo, Miguel. Es el factor más importante, es el factor decisivo. Mire, Singapur no es un país que tenga grandes recursos naturales. El Ecuador tiene muchísimos más recursos naturales que Singapur. Lo que Singapur tiene son dos cosas importantes. Uno de los sistemas educativos más modernos, más avanzados que hay, y tiene instituciones sólidas, instituciones que respetan la propiedad privada, respetan la iniciativa, respetan los derechos en general de las personas. Ese es un caso, le puedo citar otros. El desarrollo de Japón, el desarrollo de muchas potencias, el desarrollo de Uruguay, el desarrollo de Chile, de Costa Rica, está ligado al tema educativo, está ligado a la inversión pública en una educación de calidad. Y lamentablemente en el Ecuador eso no lo tenemos. Hemos ido abandonando el foco de la importancia que debe tener la educación pública. Claro, en esos países que ha citado doctor Pérez Luz, se piensa más en el desarrollo que en la política. Aquí estamos llenos de la política que no soluciona los problemas. Así es, mi estimado. Lamentablemente eso es lo que sucede en países como el nuestro. Nos consume gran parte de nuestras energías el tema de los temas políticos y muy poco, ¿no? Muy poco interés se pone
en los temas educativos. ¿Y cuáles son los retos que tiene la ONU y el Consejo de Seguridad de su experiencia? Bueno, en el momento actual realmente recobrar el liderazgo del Consejo de Seguridad, enfrentar el tema de Gaza y de Israel, ver cómo se encuentra una salida al enfrentamiento de Ucrania. En algún momento ese tema va a tener que tomar una decisión definitiva. Y eso son parte de la agenda, ¿no? Hay una agenda muy complicada, la agenda de Israel, la agenda de África, por ejemplo, es muy difícil de poder superar. Yo tengo que disculparme, Miguel, porque tengo un compromiso en estos ya pocos minutos, pero quiero agradecerle nuevamente por su presencia el día de ayer de noche, y extenderle un cariñoso y afectuoso saludo a toda su audiencia, y espero pues tener la oportunidad de volver a estar con usted en algún momento con un poquito más de calma y de abordar estos temas que sí son de enorme importancia. Con todo gusto. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, al doctor Hernán Pérez Luz. Un abrazo. Reconocido jurista ecuatoriano que tuvo la alta representación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde han estado personajes de la trayectoria de Leopoldo Benítez Vinuesa, o el ex canciller, el primer alto comisionado de los derechos humanos en las Naciones Unidas, el embajador José Ayala Lazo. 7:54 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad. Volvemos. Tenemos previsto un panel para abordar sobre el futuro de esta institución que constituyó una farsa, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Invitados, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.